Herejía. En la introducción de la publicación del Evangelio de Tomás, dice que en 1945 se descubrieron en Egipto una serie de textos y evangelios que la llamada Iglesia había mandado a destruir en los inicios del cristianismo, por tratarse supuestamente de herejías. Sin embargo, en dichos evangelios no hay nada contra Jesús ni su enseñanza, sino que al contrario, elogian a Jesús y afirman recoger las enseñanzas que había transmitido en privado a sus discípulos. Entonces, ¿cuál es la herejía? Herejía significa error sostenido con persistencia, sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o arte, disparate, acción desacertada, palabra gravemente injuriosa contra alguien, daño o tormento grande infligido injustamente a una persona. Pero si en este Evangelio de Tomás se asegura que son las palabras secretas que Cristo habló a sus discípulos, entonces, ¿por qué los hombres se atreverían a llamarlo herejía? Esos manuscritos de Egipto, encontrados en 1945, que estaban ocultos en una gran tinaja de barro, son una colección de 13 códices conteniendo 52 tratados, entre los que hay textos gnósticos y evangelios prohibidos. La pregunta es ¿por qué fueron ocultados? Porque cuando uno de los grupos del cristianismo primitivo, aquel que luego se denominó católico, se hizo con el poder del Imperio Romano al convertirse al cristianismo, el emperador Constantino redactó un canon de las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, que, a su criterio, consideraron verdaderos. Así comenzó la persecución contra los demás grupos cristianos, al acusarlos de herejes, y destruyendo todos los textos y evangelios que no estuvieran aprobados por el canon que dicho grupo católico había establecido. Los que antes habían sido perseguidos por el Imperio Romano debido a su llamada fe cristiana, ahora, promovidos al poder de Roma, se convertían en perseguidores de sus hermanos cristianos, con los que tenían discrepancias, para así afianzarse en el poder y que nadie les pudiera hacer sombra ni discutir sus mandatos. ¿Y por qué no hemos sabido nada de todo esto hasta ahora? La respuesta, sin duda, tiene poco que ver con la fe en Cristo y mucho que ver con la política y el poder. La realidad es que para uno de los grupos cristianos de aquel momento, que luego se llamaría católico, los textos y evangelios de los demás grupos cristianos, que luego serían llamados apócrifos, resultaban un problema para el tipo de iglesia que aquel grupo católico deseaba crear. Una llamada iglesia patriarcal y dependiente de una jerarquía de obispos y sacerdotes que deseaban ser los únicos mediadores entre Dios y los hombres, y deseaban una doctrina basada en la fe y la creencia, en contraposición con la posibilidad de la vivencia y experiencia personal que propugnaban otros grupos. Además, se exigía una interpretación literal de dichos escritos para que nadie discutiese sus dictámenes, en lugar de la interpretación simbólica que les daban otros grupos, acorde además con la forma de enseñar de Cristo con imágenes y parábolas. El año 1946, que es el año después de que fueron hallados esos evangelios, es el año en el que nacieron los dos anticristos que desempeñarían un gran rol. Uno, en el engaño a la mujer, Cristo misma, y el otro en causar la perdición de las ovejas del otro redil. Toma esta advertencia de parte de Cristo Lisbeth como una ayuda en el camino, para que no caigas bajo el hechizo de ningún anticristo, porque todos los que están en contra de la verdad acerca de Dios Padre y de Cristo, que sale de la boca de Dios Madre, Cristo Lisbeth, son unos herejes comprobados, porque se oponen al orden y santidad de Dios Padre y Madre, Melquisedec Lisbeth, y por ende están trabajando en su contra. Amén.